Bienvenidos sean todos. En esta ocasión, el ingeniero Yamil Mariño y quien les habla, el ingeniero José Cova, les hablaremos sobre lo que es el equilibrio de fases líquido-vapor. Para ello debemos saber que el estudio de fases en sistemas de hidrocarburos se inició en los años 30, cuando se despertó el interés por las mezclas de hidrocarburos y comenzó el diseño de procesos a presiones de 500 LPCA o más. Con anterioridad a esta fecha, el estudio de hidrocarburos se refería a componentes puros. En forma general, se puede decir que el petróleo y el gas son mezclas de hidrocarburos de una composición química compleja que se encuentran en un yacimiento a determinadas condiciones de presión y temperatura. Dichas condiciones son variables. Puede hablarse de presiones entre 100 a 200 LPCA hasta 10.000 LPCA y temperaturas entre 80 y 500 grados Fahrenheit. El objetivo del estudio de fases es llegar a predecir cuándo se conoce la composición y las cantidades de fases en equilibrio del sistema a cualquier presión y temperatura dada. El estudio del comportamiento o de fases se divide en dos partes generales, uno cualitativo y un caso cuantitativo. En el primer caso se analizan los diferentes diagramas de presión-temperatura, presión-volumen, composición, etc. En el segundo caso se desarrollan fórmulas y métodos para calcular la composición y las cantidades de las fases de un sistema a presiones y temperaturas dadas. En este caso debemos definir lo que es una fugacidad. La fugacidad es una presión efectiva que reemplaza a la presión parcial mecánica en un cálculo preciso de la constante de equilibrio químico. Las fugacidades se determinan experimentalmente o se estiman a partir de varios modelos. Constante de equilibrio de un componente. Es la razón de la fracción molecular de un componente en la fase de vapor a la fracción molar del mismo componente en la fase líquida, en un sistema de equilibrio. La constante K va a ser igual a Y sub I entre X sub I. El primer intento desarrollado para determinar la composición de las fases gaseosas y líquidas en sistemas multicomponentes en la región de dos fases fue considerado que el sistema fase líquido-vapor seguía un comportamiento de soluciones ideales. Constante de equilibrio con base a las fugacidades. Con esta ecuación nosotros podemos calcular la constante de equilibrio en base a las fugacidades, donde F y L y F y B son las fugacidades del componente I del sistema en estado puro y en forma líquida y de vapor respectivamente. Procedimiento para el cálculo de la constante de equilibrio. Primero, a la temperatura y presión que se desee KI se determina la constante de fugacidad de la gráfica. De allí se determina la fugacidad del vapor. Luego, a la temperatura a la que se desee el KI, se determina la presión de vaporización del componente I puro. A estas condiciones se determina el coeficiente de fugacidad de la gráfica teniendo en cuenta que a estas condiciones la fugacidad del líquido va a ser igual a la fugacidad del vapor. Luego, el efecto de la presión sobre la fugacidad de un componente en la fase líquida puede calcularse considerando que el volumen no cambia con el intervalo de presión considerado, P2 menos P1. Con esta fórmula se puede calcular la fugacidad del líquido en condiciones de equilibrio. Método de Holland y Davidson. Este método es similar al de Newton-Raphson. La diferencia radica en las ecuaciones empleadas, ya que en el presente se estima L, es decir, los moles de líquido, de manera que las siguientes fórmulas se utilizan para calcular los moles totales del sistema, donde el Z sub I es la fracción molar del componente I en el sistema, K sub I es la constante de equilibrio y L los moles de líquido. Si el sistema está en el punto de burbujeo, de rocío o si está en la región de una sola fase, las siguientes reglas ayudan a determinar lo anterior. Primero, si la sumatoria de Z sub I entre K sub I y la sumatoria de Z sub I por K sub I, ambos son mayores a la unidad, el sistema está en dos fases. Luego, si la sumatoria de Z sub I por K sub I es igual a la sumatoria de Y sub I, es menos que la unidad, el sistema está en estado líquido. Si la sumatoria de Z sub I entre K sub I es igual a la sumatoria de X sub I, es menos que la unidad, el sistema está en estado vapor. Son múltiples las aplicaciones del cálculo de fases en la industria petrolera. Diseño de separadores de petróleo, cálculo de balance de materiales para yacimientos con base a la composición,
procesos de recuperación secundaria por inyección de gas, cálculos en yacimientos de condensados, diseños de plantas de gasolina, de gas natural y diseños de muchos procesos en refinerías. Saludos, antes que nada compañeros, soy el ingeniero Yamil Mariño y para darle continuación a la presentación vamos con la aplicación práctica. A continuación se presentan los datos de la composición de una muestra de gas natural obtenida por cromatografía con una presión de 1300 LPCA y una temperatura de 180 grados Fahrenheit. Se pide calcular la constante de equilibrio K usando el coeficiente de fugacidad, calcular la fase líquida a partir del método de Holland y Davidson y determinar las presiones de burbujas de rocío a la temperatura dada. Paso número 1. Tabular las condiciones críticas, presión crítica y temperatura crítica y la presión de vapor de cada uno de los componentes. Estas se encuentran en tablas o en gráficas. En el caso del metano, la presión crítica es de 667,80 LPCA, la temperatura crítica 343,37 grados Rankine y la presión de vapor 6800 LPCA. Paso número 2. Con las condiciones críticas calculamos la presión reducida y la temperatura reducida. La presión reducida es igual a la presión del sistema entre la presión crítica, lo que arroja como resultado 1,95. La temperatura reducida es igual a la temperatura del sistema entre la temperatura crítica, 639,67 entre 343,37, nos arroja un valor de 1,86 para la temperatura reducida. Paso número 3. Con la presión reducida y la temperatura reducida, vamos al gráfico correspondiente para ubicar el coeficiente de fugacidad con respecto a la presión. El gráfico a aplicar lo tenemos a continuación, donde podemos observar que tenemos una escala en la parte inferior que va desde 0.1 hasta 10. También tenemos una escala de menor lectura equivalente a 0 y 0.2. Ella va de 0 a 0.2 en el caso de la presión. También tenemos las líneas de temperatura reducida, donde vamos a utilizar para el caso del metano la presión equivalente a la presión reducida que obtuvimos fue de 1,95. Con esta presión reducida intersectamos la línea de la temperatura reducida para obtener el coeficiente de fugacidad. El valor arrojado para el caso del metano fue 0.9. Con FBP calculamos la fugacidad del vapor al multiplicar la presión del sistema por el coeficiente obtenido. Paso número 5. Con la presión de vapor calculamos la presión reducida del vapor. Dividimos la presión del vapor entre la presión crítica y obtenemos 10.18, que sería la presión reducida del vapor. Paso número 6. Con la presión reducida de vapor y la temperatura reducida nos vamos a la gráfica aplicada anteriormente y obtenemos la fugacidad del líquido con respecto a la presión con un valor de 0.89. Paso número 7. Con FLP calculamos la fugacidad del líquido a condiciones de vaporización. Esto es igual a 6052. Paso número 8. Calculamos el volumen molar utilizando la ecuación de los gases ideales, lo que es igual a R por la temperatura entre la presión. Al dividir o al aplicar la ecuación como tal, obtenemos 5.28 pies cúbicos sobre libra-mol. Sería el valor como tal del volumen molar. Paso 9. Utilizamos la ecuación mostrada en pantalla. Con la ecuación utilizada vamos a obtener la fugacidad del líquido a las condiciones de equilibrio. La ecuación dice que el logaritmo neperiano de la fugacidad del líquido a condiciones de equilibrio va a ser igual a el volumen molar por la presión 2 menos la presión 1 entre la constante de los gases por la temperatura. A esto se le suma el logaritmo neperiano de F y L1, que sería la fugacidad del líquido a condiciones de vaporización. Al utilizar el valor o al calcular el valor, vamos a utilizar o vamos a emplear la ecuación de la constante de equilibrio. La ecuación de la constante de equilibrio dice que se debe dividir la fugacidad del líquido entre la fugacidad del vapor, ambas a condiciones de equilibrio. Tenemos entonces que para el metano la constante de equilibrio es el valor de 5.1727 mostrado en la presentación. En el paso número 11 se repiten los pasos del 1 al 10 para cada componente y se obtienen los valores de K. Podemos ver la tabla con los resultados obtenidos, donde tenemos en la parte de abajo los valores de K sub I para cada uno de los componentes. En la tabla tenemos los valores de la presión de vapor, la presión reducida, la temperatura reducida, el FBP mediante la gráfica. También tenemos la presión reducida del vapor,
y el coeficiente o la fugacidad del vapor a las condiciones de equilibrio y la fugacidad del líquido mostrada en la gráfica para poder calcular la constante de cada uno. Todo esto se hizo mediante la aplicación de la hoja de cálculo de Excel. Podemos observar y detallar que la constante de equilibrio es menor a medida que el componente es más pesado. Quiere decir que mientras el componente sea más pesado o en componentes más pesados, la constante de equilibrio es menor. Cálculo de la fase líquida por medio del método de Holland-Davidson. Se aplican las ecuaciones propias del método, las cuales se muestran a continuación. Vamos a necesitar f de L, f' de L y la ecuación del método iterativo del método de Newton-Raphson. Para f de L sabemos que es la sumatoria que va desde i igual 1 hasta n de la fracción molar de los componentes en la mezcla por la constante de equilibrio dividido entre L, que sería el factor, multiplicado por 1 menos K sub i más K sub i. Esto es igual a la sumatoria de y sub i, que es igual a 1. La derivada de la función que acabamos de nombrar. Y a partir de ahí, bueno, vamos a utilizar la fórmula de Newton-Raphson, que sería L sub i más 1, que sería la iteración que se hace en el momento, que va a ser igual a L sub i menos la función entre la derivada. Posteriormente, como es propio de un proceso de cálculo iterativo derivado del método de Newton-Raphson, Holland-Davidson en este caso, el valor obtenido anteriormente se toma como el nuevo valor de L como variable independiente. El proceso iterativo culmina en el segmento de cálculo donde f de L es igual a 0. Entonces ese valor de L será el valor que representa la cantidad de la fase líquida. A continuación se muestra una imagen de la hoja de cálculo diseñada en Excel, donde se introdujeron los datos necesarios, se diseñaron las fórmulas antes descritas en el lenguaje de Excel y se obtuvieron los siguientes datos y resultados. Tenemos los parámetros de entrada para cada uno de los componentes, los y sub i, los k sub i, los z sub i. En el caso de los z sub i se deben normalizar para poder aplicar las ecuaciones correspondientes. Luego obtenemos los z sub i por k sub i y los z sub i dividido entre k sub i. Al utilizar esta ecuación o al multiplicar cada uno de estos valores debemos verificar o vamos a verificar si el sistema se encuentra en fase, es decir, si hay un sistema de dos fases. Entonces, la sumatoria de z sub i por k sub i nos dio un valor de 2,6844 y la sumatoria de los z sub i entre k sub i nos dio un valor de 1,7637. Es decir, ambas sumatorias son mayor a 1. Esto quiere decir que es un sistema de dos fases el que tenemos en el problema o en el planteamiento del problema. Entonces, a partir de esto podemos aplicar el método de Holland y Davidson. Vamos al proceso iterativo. Para las iteraciones del método comenzamos con un valor de 1, un valor asumido de 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular la función de L y la derivada de la función para luego calcular el valor obtenido por calcular el valor de la iteración, donde para la primera iteración tenemos que el valor obtenido fue de 0.8302. Comienza el proceso iterativo, tenemos un porcentaje de error en la primera muestra o en el primer cálculo de 20,4549. A partir de allí, en la segunda iteración, utilizamos 0,8302 como valor de la iteración o de esa iteración para obtener nuevamente f de L, f' de L y así culminar el proceso iterativo. Podemos observar más adelante que luego de una serie de iteraciones obtuvimos un valor de 0.2595, el cual se cumple cuando la función de L es igual a 0, es decir, cuando f de L es equivalente a 0 o es igual a 0, obtenemos el valor de L, que sería el que necesitamos para la aplicación o para el ejercicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al aplicar este método y obtener el valor de L, podemos concluir que el sistema posee 0.2595 moles de líquido por cada mol de mezcla. Ese sería el resultado como tal, aplicando el método de Holland y Davidson. Cálculo del punto de burbujeo. A continuación se muestran los pasos a utilizar para el cálculo de la presión de burbujeo. Si se conoce la temperatura a la cual se desea la presión de burbujeo, se supone la presión. Si se conoce la presión de burbujeo a la cual se desea determinar la temperatura, se supone la temperatura. Se determinan los valores de las constantes de equilibrio a las condiciones de presión supuesta y temperatura conocida, o lo contrario según sea el caso. Se multiplica cada valor de z sub i por el valor correspondiente de k sub i.
Y si la sumatoria de los productos del paso 3 es igual a la unidad dentro del eje permisible, el valor supuesto de presión o temperatura es correcto. De lo contrario, se regresa al paso inicial. Gráfico utilizado para el cálculo del factor FBP con iteraciones de presión a una temperatura dada de 180 grados Fahrenheit. El gráfico mostrado en pantalla es el gráfico que se utilizó en la parte anterior. Entonces, para calcular la presión de burbujeo se suponen varias presiones. Comenzamos con una presión por encima de la presión del sistema, donde comenzamos a iterar con presiones de 1500, 1800, 2000, hasta llegar a una presión de 2500, que es la presión supuesta. Se obtuvo para el metano un valor de presión reducida de 3,74, una temperatura reducida de 1,86, un valor de factor FBP 0,89, arrojando valores para las constantes de equilibrio. En el caso del metano, 2,7201 y ZSUI 0,4637. De esta manera se realizó el cálculo del producto de las constantes de equilibrio, donde a cada componente se le realizó el cálculo respectivo hasta llegar a la sumatoria total deseada del producto. ZSUI por KSUI es igual a la unidad, es decir, al cumplirse esta condición, se deduce que la presión asumida es la presión de burbujeo. Para una presión de burbujeo supuesta de 2500 LPCA se obtuvo el ajuste de equilibrio de fase, predominando los componentes más livianos y más volátiles, como se puede observar en la tabla mostrada, donde los valores más altos del producto de las constantes de equilibrio, ZSUI por KSUI, se ubican en dichos componentes. La tabla muestra los distintos valores de presión crítica, temperatura crítica, presión de vapor, presión reducida, temperatura reducida, fugacidad del vapor a condiciones de equilibrio, la presión reducida del vapor, la constante KSUI y el ZSUI. Entonces, al hacer la multiplicación de KSUI por ZSUI y hacer la sumatoria de cada uno de los componentes, es decir, la sumatoria del producto de KSUI por ZSUI de cada uno de los componentes, obtenemos un valor de 1.02, 61, 66, 77. Este valor es aproximadamente igual a 1, lo que nos permite concluir que la presión de burbujas es igual a 2500 LPCA. Cálculo de la presión de rocío. El procedimiento para determinar el punto de rocío es similar al proceso para el punto de burbujeo, excepto que se usa otra ecuación. La ecuación para la presión de rocío viene dada por la sumatoria de YSUI, que es igual a la sumatoria de ZSUI por KSUI, lo que es igual a la sumatoria de ZSUI entre KSUI, y esto es igual a 1. Estos procesos determinísticos requieren un cálculo mediante el ensayo y error, también llamado tanteo. En esta parte se realizaron iteraciones con presiones de 100, 230 y 410 LPCA, hasta que se llegó a una presión de equilibrio de fase, donde los componentes más pesados a esa presión se encuentran en equilibrio, justamente donde ocurre la presión de rocío de 410 LPCA. Entonces, de igual manera, como se hizo en la presión de burbujeo, con la presión de burbujeo, se hicieron los cálculos respectivos, se hizo la división en este caso de ZSUI normalizada entre KSUI de cada uno de los componentes y se hizo la sumatoria. Al obtener un valor de 1,01, 75, 39, 68, en este caso, se deduce que la presión de rocío es de 410 LPCA. Conclusiones. A mayor valor de la constante de equilibrio K, un componente es más liviano y volátil que otro. El método de Holland-Davidson nos permite determinar de forma matemática la cantidad de la fase líquida presente en la mezcla. Los métodos de ensayo y error permiten calcular el punto de burbujeo y de rocío en un sistema multicomponente. La fugacidad del líquido a condiciones de equilibrio es menor en componentes más pesados, al igual que la fugacidad del vapor. El cálculo de la presión de burbujeo mientras se sube la presión se acerca al valor esperado, lo que indica que en la mezcla estudiada a mayor presión hay mayor posibilidad de generar la primera burbuja de gas hasta llegar a la presión de burbujeo. Gracias por su atención.